Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este entrenamiento. Sabemos que es una experiencia poderosa poder compartir, poder disfrutar de todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. El entrenamiento pasado estuvimos hablando acerca de sanidad interior, estuvimos hablando acerca del diseño. Hablábamos que todo nuestro ser está constituido por espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo, así como lo ven allí en la gráfica. Hablábamos acerca en 1 Tesalonicenses 5:23, que nos dice que Dios es el que santifica todo nuestro ser, y nuestro espíritu, alma y cuerpo deben estar allí alineados a la voluntad de Dios. También hablamos acerca de los diseños de Dios. Hablamos acerca del diseño de Dios y decíamos que los diseños de Dios es como ese rompecabezas, ¿cierto? Que para nosotros poder armar cada pieza debemos tener una figura, debemos tener una imagen, el cual nosotros podamos ver, que nosotros podamos ver un diseño, una imagen que nosotros podamos guiarnos. Entonces vemos que en el libro de Génesis y en todas las escrituras vemos diseños de Dios que están establecidos. Y el diseño de Dios para nuestro ser, para la sanidad interior, hablamos el entrenamiento pasado que hace referencia a esa figura del triángulo. No sé si lo recuerdan, esa figura del triángulo. Veíamos de la figura de Adán que el espíritu es el que tiene que estar gobernando. Exacto, que el espíritu es el que tiene que estar gobernando, después someter nuestra alma y nuestro cuerpo. Hablamos de que nuestro cuerpo es como, hacíamos el ejemplo, es como un caballo que necesita de un jinete que lo esté guiando, que lo esté direccionando, que lo esté sometiendo y guiándolo por el camino. Hablábamos acerca del alma, que el alma es como un niño, ¿cierto? Que no sabe qué es lo que quiere y por eso toma sus decisiones. Y el espíritu, pues, es el que debe gobernar, porque nuestro espíritu es el que gobierna, que se comunica. Nuestro espíritu se comunica con Dios a través del Espíritu Santo. Entonces vemos que ese es el diseño y el alineamiento correcto. Pero también veíamos que cuando Adán pecó, la otra imagen. Cuando Adán pecó, o sea, Satanás produjo ese pecado a través de Eva. Entonces vemos que a través, cuando Satanás cometió ese pecado, ese orden, ese diseño se alteró. Entonces cuando las personas son gobernadas por el alma, entonces en segundo lugar está el cuerpo y por último el espíritu. Entonces estas personas tienen problemas para comunicarse con Dios, y vemos que en nuestra alma están nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. En pocas palabras, la Escritura nos dice que nosotros somos un ser tripartito. Tenemos espíritu, alma y cuerpo, y nuestra alma también tiene tres áreas, que es la mente, las emociones, la voluntad. Y también hablábamos acerca de las áreas en que el enemigo ataca nuestra alma. Entonces vemos acá arriba, vemos el espíritu, ¿cierto? Ahí en la gráfica vemos el alma, que es donde está representado, y abajo el cuerpo. Entonces vemos un espacio que hay entre el espíritu, el alma y el alma y el cuerpo. Entonces hablábamos que esas son puertas y que para poder abrir esas puertas es necesaria la adoración. También hablamos con referencia a que el enemigo ataca nuestra alma, ataca la voluntad, ataca el corazón, ataca la mente. Y en el día de hoy, pues vamos a estar haciendo referencia a la mente. Es ahí lo que vemos allí, la torre. Y vemos que la mente es ese campo de batalla. Entonces vemos que la mente es muy importante, la mente es muy trascendental en todo lo que hace referencia, en todo lo que está establecido allí en las Escrituras, en todo lo que Dios ha dicho, en todo lo que está allí afirmado. Vemos que la mente del hombre es el órgano con el cual piensa. Por medio de ella podemos conocer, pensar, imaginar, recordar y entender. A ella pertenecen el poder intelectual, el raciocinio, la sabiduría y la inteligencia del hombre. En pocas palabras, se podría decir que la mente es la parte que se relaciona con el cerebro. Es el campo psicológico
perdón, en el campo psicológico se le llama mente, pero en el campo médico se le llama cerebro. Incluso vemos que, como le decía, nuestro ser es un ser tripartito, que tiene espíritu, alma y cuerpo. Nuestro espíritu también está dividido en tres partes, no sé si lo recuerdan, que es intuición, comunión y conciencia. También está también está la parte del alma, que tiene tres partes, que es mente, voluntad y emociones. Mente, voluntad y emociones. Entonces vemos que en el alma, pues también hay esas tres áreas. Ahora, en la mente también vemos que hay tres tipos de mente. Está la mente natural, que es la que los médicos llaman cerebro, digamos. Está la mente a nivel del alma, la cual llamamos mente, o sea, y la tercera a nivel espiritual, que es la mente espiritual. Entonces vemos que aún la mente también tiene tres áreas específicas. Entonces lo que es el cerebro a nivel natural, a nivel del alma es mente, y a nivel espiritual es la mente de Cristo, que estaba también incluida allí en lo que es la intuición y lo que es la mente espiritual. Porque la Escritura, recuerden que dice que todos nosotros tenemos la mente de Cristo, con la cual nosotros podemos pensar, tomar decisiones, aprender, incluso aprender todas las cosas espirituales, todos los diseños, porque digamos es la manera como Dios nos enseña, nos capacita a través de la mente de Cristo, y donde nosotros podemos hacer nosotros cosas que nunca habíamos hecho, empezamos a hacer y pronto se nos facilita, es a través de la mente de Cristo, a través de la mente espiritual. Miren lo que dicen las Escrituras en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5. Dice, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas ante Dios para derribar fortalezas, al derribar argumentos y toda altivez. Escúcheme con atención, el enemigo va a poner argumentos, va a poner muchas cosas para que te llenes de orgullo y para que te levantes en contra de Dios. Al derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y al llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El apóstol primero nos habla de la Biblia. Ahí en la Biblia nos habla acerca de que hay un lugar de batalla ahí en nuestra mente, ¿cierto? Nos dice que hay un lugar de batalla, luego del lugar donde se lleva a cabo, o sea, que es en nuestra mente. Y después nos habla del objetivo de tal batalla. Esta lucha se relaciona con la mente del hombre. El apóstol compara los razonamientos, escucha con atención, razonamientos con la fortaleza del enemigo. Considerada la mente una fortaleza del enemigo que debía ser derribada y que dentro de ella había muchos pensamientos rebeldes. El apóstol Pablo tuvo que derribar la mente del hombre llevando cautivos los pensamientos rebeldes para que fueran sometidos a una obediencia total a Cristo. Estos versículos nos muestran que la mente del hombre es un campo de batalla, porque allí los espíritus malignos pelean contra Dios. Entonces, miremos lo que continúa diciendo allí en 2 de Corintios 4:4. Dice, el Dios de este siglo cegó las mentes de los incrédulos para que no le resplandezca la iluminación del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Este versículo concuerda con el que citamos anteriormente, porque muestra la forma en que Satanás domina la mente del hombre y lo ciega. Quizás alguna persona se considere muy inteligente, capaz de usar diversos argumentos para oponerse al evangelio. Otra tal vez no crean porque no han entendido el evangelio. Pero lo que realmente sucede en ambos casos es que las mentes de los hombres han sido vendadas por Satanás. Cuando la mente es vencida por Satanás, se endurece. Cuando la mente es vencida por Satanás, esta mente se va endureciendo. Entonces vemos que en muchas ocasiones las personas empiezan allí con su entendimiento, empiezan a razonar, empiezan allí a
a decir cosas que realmente no tienen que ver con el conocimiento de Dios. Incluso vamos a estar, digamos, durante este tema, durante este entrenamiento, vamos a estar desglosando, y mi mayor interés es poderles explicar después de una manera muy minuciosa, poderles explicar de una manera muy práctica cómo el enemigo empieza a atacar, cómo el enemigo empieza a bombardear las áreas de nuestra mente. Y sabemos también que en nuestra mente, y como hacía referencia ahorita, tiene una parte consciente, pues está la parte del subconsciente y la parte inconsciente. Entonces la parte consciente es aquella parte donde nosotros, un ejemplo, estamos en un auditorio, entonces nosotros estamos viendo la persona al orador, la persona que está ya compartiendo la conferencia o el tema relacionado, pero nosotros estamos conscientes de las luces, estamos conscientes del sonido, incluso estamos conscientes de la persona que está allí sentada a nuestro lado. Incluso si de pronto una persona llega y se levanta y empieza a llamar nuestra atención, o si de pronto hay un niño llorando, entonces ya nosotros empezamos a desviar la mirada, empezamos a mirar todo eso. Entonces cuando ya nosotros desviamos la mirada, desviamos nuestra concentración, perdemos lo que está ya hablando la persona y enfocamos nuestra atención al niño que está llorando o la persona que nos está ya hablando a nuestro lado. Entonces miremos que la parte consciente es la que está, digamos, está percibida de todo lo que está sucediendo alrededor. Pero está la subconsciente, que es donde posteriormente de la parte consciente envía todos esos recuerdos, envía todas esas imágenes ahí al subconsciente. Incluso ya empiezan allí, de pronto puedes tener memoria, puedes tener recuerdos de lo que hiciste ayer a esta hora, de lo que hiciste hace una semana, de lo que hiciste hace unos años, y así sucesivamente. Pero ya cuando en la medida que van pasando más tiempo, pues tienes que esforzarte más por recordar, por revisar, buscar esos archivos que están allí en la mente. Y también está la parte inconsciente. La parte inconsciente, que es donde allí en esa parte es donde se guardan ya esos sentimientos reprimidos, allí es donde se guardan todo ese dolor, todas aquellas experiencias fuertes, todas aquellas experiencias que causaron un trauma, todas aquellas experiencias que causaron mucho dolor. Y ahí es donde las personas empiezan, digamos, a archivar, las personas empiezan allí a archivar esos recuerdos, las personas empiezan allí a guardar todo ese dolor, entonces reprimen. Entonces, mire lo que sucede. Le voy a poner un ejemplo muy práctico, muy práctico. Yo sé que de pronto a algunas personas les ha sucedido, unas sí, otras no. Está la persona allí recién casada. Está allí la persona allí recién casada. Entonces la esposa llega y hace el almuerzo con mucho amor. La esposa hace ese almuerzo con mucho amor, con mucha dedicación, pero el almuerzo quedó salado. Entonces la esposa muy cariñosamente le pregunta: ay, amor, ¿cómo quedó la comida? Entonces la persona dice: quedó salada, esto quedó muy salado. Entonces esta persona, la esposa, como de pronto tuvo un recuerdo de su niñez, de su infancia, de pronto una época de pronto que alguna vez le cocinó algo a su papá o cocinó algo, entonces hubo un rechazo, entonces automáticamente este recuerdo lo envía de una vez al inconsciente. Entonces, al momento de que el esposo le recuerda de pronto esa escena inconscientemente, o sea, no hay ningún problema que uno le diga: no, mira, la comida quedó salada, pero es que el problema no es ese, el problema fue el trauma que hubo en esta persona. El problema fue el trauma que hubo en esta persona hace muchos años durante la niñez. Entonces, inconscientemente, ¡pum!, viene esa escena y ahí empieza a causar el dolor, la tristeza. Lo mismo caso cuando hay abusos, cuando hay maltratos, cuando el papá se fue de la casa, o sea, entonces son muchas cosas que se esconden allí en la mente inconsciente, allí en ese lado de la mente inconsciente, para causar trauma, dolor, y a veces no lo entendemos. Incluso yo les he comentado a ustedes que contaba un testimonio acerca de que yo anteriormente le tenía mucho temor a la policía, y para mí era algo inexplicable, era algo que no lograba entender. Incluso yo iba una vez en mi moto, tenía todos mis documentos al día, y me para un policía y me revisa, me pide los papeles, y el policía ve que me pongo nervioso, que me asusto, entro así como en un trauma, como en un shock, y el policía me dice: ¿pero qué te pasa? Entonces me envió la cédula, me buscó antecedentes y miraba aquí, miraba allá, y entonces me dice: ¿pero por qué estás así? Porque si tienes todo en orden. Yo le digo: no, de pronto debe ser algún problema. Cuando voy rumbo a mi casa, yo entro y dice: Espíritu Santo, ¿qué
qué fue lo que realmente me está pasando, porque no es normal que yo me llene de temor, me asuste cuando veo a un policía. Entonces el Espíritu Santo empezó a traer una imagen, unos recuerdos bien fuertes, de pronto en la niñez, que una vez estuvimos en la Sierra Nevada, estuvimos ahí en una finca, y en esa época vinieron las policías antinarcóticos, vinieron disparando, vinieron quemando muchas fincas, muchas cosas, y hubo una experiencia bien fuerte. Yo estaba muy niño, tenía yo por ahí 3, 4 años, si no es menos, y recuerdo que salíamos, todas las personas salían corriendo, huyendo, entonces fue alguna experiencia traumática, y entonces llevé ese pensamiento, llevé ese recuerdo allí a que el Espíritu Santo tratara esa área, que el Espíritu Santo tratara esa área y pudiera haber allí una sanidad completa. Entonces miren de pronto lo que estaba escondido, lo que estaba allí reprimido, y así sucede, digamos, también en muchas áreas de la vida. Pero miren lo que dice Romanos 8:7. Es algo tremendo, es algo... Mire lo que dice Romanos 8:7. Dice, porque la mente puesta en la carne es enemistad contra Dios. Cuando nosotros empezamos a tener todos esos pensamientos de rebeldía, todos esos pensamientos, entonces es lo que llevan a llevarnos allí. Y después de nosotros leer estos 3 versículos, 2 de Corintios 4:4 y 2 de Corintios 10:3-5, estos versículos, y podemos ver que los principados de las tinieblas se relacionan principalmente con la mente del hombre. O sea, estos principados allí se van relacionando con la mente del hombre, y podemos ver que la mente es la parte del hombre que es más fácil atacada por Satanás. La mente es la parte del hombre que es más fácilmente atacada por Satanás. La potestad de las tinieblas no puede actuar o sí actúa, pero el área donde el enemigo ataca es básicamente en la mente. Esto nos muestra el peligro que existe de que se introduzca en la mente del creyente enseñanzas equivocadas que se desvíen del evangelio puro de Cristo. Y la meta de la salvación no es que continuemos usando la misma mente contaminada por el pecado. Esto es tremendo, esto es impresionante, porque recuerden que Dios nos da un espíritu nuevo, nos da un corazón nuevo, pero la mente es la que nosotros debemos renovar, y ahora posteriormente le voy a estar explicando el por qué. La mente es afectada por los pensamientos. Miren la magnitud, miren la importancia en donde son afectadas allí. La mente es afectada por los pensamientos, por las imaginaciones incontroladas, por imágenes impuras, por recuerdos caóticos, recuerdos traumáticos, ese recuerdo delirante, pérdidas repentinas de la memoria, cuando usted empieza a perder la memoria, prejuicios infundados, falta de concentración, pensamientos estáticos o pensamientos retardados, como si la mente estuviera encadenada, y un fanatismo desaforado. Entonces, luego voy a estar explicando minuciosamente cada una de estas cosas. Ahora, quiero hacerte varias preguntas. En primer lugar, ¿quién controla tu mente? ¿Quién controla su mente? ¿La estás controlando tú? Si es así, ¿por qué no logra controlarla en un momento dado? ¿La controla Dios, según la Biblia? ¿Tu mente la controla Dios? Porque si me dices que tu mente la controla Dios, eso es falso, porque Dios no controla la mente de nadie. Eso no es cierto. Dios no controla la mente del hombre, por eso Dios nos dio un libre albedrío. Pero el enemigo sí puede controlar tu mente, porque él es manipulador, él es controlador. Por eso las personas que quieren manipular, las personas que quieren controlar, personas que dicen, ay no, que yo me voy a morir, es que si no me visitas un día de esto me voy a morir, y personas que empiezan de pronto a manipular, a controlar, entonces son personas que tienen problemas allí en la mente y necesitan experimentar la libertad. Si no soy yo quien estoy controlando
mi mente, ¿quién lo está haciendo? Indiscutiblemente tienen que ser las huestes de las tinieblas las que usurpan la mente y las que ponen estos síntomas. Por lo tanto, cuando el creyente descubre, por eso es muy importante, este tema es muy importante porque vas a descubrir, o sea, te voy a mostrar algunas áreas donde las tinieblas te están atacando, donde las tinieblas te están allí oprimiendo, te están allí, te están haciendo mucho daño y vas a descubrir, ya entiendo, por eso es esto, por eso se me olvidan las cosas, por eso he tenido este tipo de sueños, por eso he tenido este tipo de pensamientos, por eso he tenido esto, entonces vamos a descubrir, vamos a quitar ese velo que está allí para que puedas tener una mayor revelación de lo que el Señor quiere allí en tu vida. Entonces, por lo tanto, cuando el creyente descubre que no puede controlar su mente, debe tener presente que el enemigo está activo. El enemigo está activo. Jamás olvidemos que el hombre tiene libre albedrío. Dios desea que el hombre se gobierne a sí mismo y que el hombre tiene autoridad para gobernar. Y mire lo que dice Efesios 2.2. Mira lo que dice Efesios 2.2. Esto es maravilloso. Ahí pues Efesios 2.2. 2.2. Dice que los... Ya ahorita lo... Dice Efesios 2.2, dice que los espíritus malignos. ¿Cuáles espíritus? Dice que los espíritus malignos operan en los hijos de desobediencia. Entonces esto es muy importante. Los espíritus no solo operan fuera del hombre, sino también dentro de él. Entonces aquí nos viene la pregunta, ¿un cristiano puede tener demonios? Entonces ahí nos damos cuenta que los espíritus malignos operan en los hijos de desobediencia. Entonces esto es muy importante porque los espíritus no solo operan fuera del hombre, oprimiendo, mandando ataques, sino también dentro de él. Si no controlamos, si nosotros no controlamos nuestra mente, entonces el enemigo va a estar controlándola. Entonces, otra imagen, la de la torre. ¿Cuál es la razón por la cual los espíritus malignos atacan? ¿Cuál es esa razón? ¿Cuál es esa razón? ¿Por qué la mente de los creyentes son atacadas por los espíritus malignos? Una respuesta, una de tantas, una respuesta es que los creyentes mismos dan oportunidad, o nosotros mismos como creyentes, como hijos de Dios, damos oportunidad a los espíritus malignos, también llamados estos espíritus malignos, también llamados demonios, para que ataquen las mentes. Entonces debemos tener presente que es posible que las mentes de los creyentes sufran los ataques de los demonios. Pero entonces a ti se te olvidan las cosas, puede estar bajo un ataque del demonio. Si estás teniendo ciertos sueños, ciertas cosas, entonces ahorita vamos a desmenuzar eso bien. Entonces, hay seis clases de terreno que los creyentes pueden ceder a los espíritus malignos. Hay 6 clases de terreno y examinaremos cada uno de ellos brevemente. Primero, una mente no renovada, los pensamientos impropios, entender mal la verdad de Dios, aceptar sugerencias. Una mente vacía y una mente pasiva. Impresionante. Entonces vamos a tratar de explicar uno por uno. Una mente no renovada. ¿Qué es una mente no renovada? Dice, si la mente no ha sido renovada, recuerden que nuestra mente ha sido afectada por el pecado, nuestra mente ha sido allí atacada por Satanás y si nosotros no renovamos nuestra mente, pues vamos a tener esos tipos de inconvenientes. Si la mente no ha sido renovada, aunque la persona sea regenerada en su espíritu, los espíritus tienen la oportunidad de operar. Aunque la mente de muchos creyentes se volvió al Señor, cuando se arrepintieron, no significa que sus ojos, los cuales habían sido cegados por Satanás, fueron totalmente iluminados. Quizás muchas áreas
todavía permanezcan veladas. Antes, esos rincones oscuros eran el centro de operación de los espíritus malignos. Hay parte de nuestra mente que están allí los espíritus malignos allí operando allí en nuestra mente. Pero ahora, aunque ha disminuido la oscuridad, escucha con atención, ha disminuido, no han sido eliminados del todo. Los espíritus malignos todavía ocupan esas áreas y desde allí realizan sus actividades. Entonces es muy común ver que los espíritus malignos ocupen la mente de los hombres, valiéndose del pecado. O sea, cuando tú empiezas a cometer pecado, aún siendo cristiano, empiezas a ver cosas que no debes ver, empiezas a recordar, empiezas a recibir chisme, comentarios, empiezas a ver imágenes de pornografía, empiezas a ver cosas, entonces tu mente se va a ir contaminando nuevamente. Y de allí pues empiezas a tomar decisiones equivocadas porque allí en tu mente le está dando lugar a las tinieblas, le está dando lugar a Satanás. Entonces tu mente no ha sido renovada del todo. Entonces, como les decía, es muy común ver que los espíritus malignos, que los demonios ocupen la mente de las personas valiéndose del pecado. O sea, el pecado es el que le da ese derecho legal para que los enemigos entren, ataquen y puedan hacer diferentes cosas. Esto sucede antes de ser salvos y también después de serlo. Debido a que han sucedido algunos cambios, el terreno cedido permanece igual, todavía ocupado por los espíritus malignos como base de sus operaciones. Los espíritus malignos hacen todo lo posible para encubrir sus hechos, o sea, tratan de esconderse, tratan allí de mimetizarse, tratan allí de pronto de decirte, no, mira, lo que pasa es que esto es algo físico, no es algo espiritual. Entonces tratan allí de mimetizarse, de esconderse en muchas áreas de allí de tu vida. Entonces ellos siempre tratan de estar allí, encubierto. Tratan de estar allí encubierto. Si el creyente es carnal, escucha con atención, si el creyente es carnal, entonces usted me dirá, no, pastor, puede ser un cristiano carnal. Sí, obviamente, un cristiano es carnal cuando no está alineado, cuando es su carne, cuando es su alma la que está gobernando. Cuando tú te dejas llevar por tus emociones, ay, que estoy bravo, no voy a hacer esto, no voy a hacer esto otro, entonces eres un cristiano carnal. Cuando te dejas llevar por tus emociones, cuando no perdona, cuando paras resentido, cuando todavía te dejas llevar por tus emociones, por tus estados de ánimo, entonces eres un cristiano carnal. Entonces ahí es donde tienes que someter y alinearte con el Señor. Entonces, cuando eres un cristiano carnal, los espíritus, ellos generarán muchos pensamientos que concuerden con el carácter y la condición de la persona. Le harán creer que tales pensamientos proceden de la persona y que son naturales, porque, como te decía ahorita, tratan de esconderse. Si la persona busca el bautismo del Espíritu Santo, ellos imitarán la obra del Espíritu Santo. Entonces hay muchas cosas que, bueno, no es el momento de pronto para profundizar en eso, pero podemos ver que están allí atacando. Entonces también hay otra área, aparte de la mente no renovada, también hay otro aspecto. Pero recuerda, la mente es el terreno más comúnmente que cedemos a los espíritus malignos. La mente, entonces tu voluntad es fuerte, pero en la mente donde se realiza, digamos, ese campo de batalla, donde está esa lucha, donde estás peleando diariamente allí con Satanás. Allí la mente es ese campo de batalla. Es el terreno más común que nosotros cedemos, el territorio que más le cedemos a los espíritus malignos. Pero si esto fuera todo, nosotros muchas veces tenemos una mente pasiva y posteriormente voy a explicarte qué significa eso, de lo cual hablaremos más adelante, te explicaré más adelante. La mente y la memoria no serían tan severamente debilitados. Escucha con atención. La mente y la memoria son severamente debilitados cuando estás bajo ataque de las tinieblas. Esta otra parte que son los pensamientos impropios. Los pensamientos impropios. Entonces, miren, son los pensamientos que a ti no te pertenecen, que tienes allí una puerta abierta, ahí como está, digamos, allí en la gráfica para que puedas tener allí una mayor ilustración. Todos los pensamientos corruptos
ojo, pensamientos corruptos, pensamientos de corrupción, pensamientos altivos. O sea, cuando tu mente está llena de orgullo, no, es que no voy a perdonar, que no voy a hacer esto, es que a mí mi jefe no me va a humillar, es que a mí esto, el que me tiene que pedir perdón es él, y empiezan ellas, digamos, esos pensamientos altivos, incluso pensamientos crueles, pensamientos de injusticia, proporcionan una base, escucha con atención, estos pensamientos proporcionan una base para la actividad de los espíritus malignos. Los creyentes que se dieron su mente y no rechazan este tipo de pensamiento, esta clase de pensamientos, verán que estos vuelven cada vez más fácilmente y cada vez les será más difícil detenerlos, ya que los espíritus malignos están alojados en su mente. Entonces, si tú le das el lugar a esos pensamientos de corrupción, en robarte el TV cable, en no pagar la luz completa, en hacer esto, en hackearle la clave de Wi-Fi al vecino, o sea, son pensamientos de corrupción, y mientras esos pensamientos de corrupción, esos pensamientos corruptos estén allí, el enemigo va a seguir alojándose, va a seguir ganando más ventajas. Si de pronto, como está en la imagen, hay una puerta abierta y por ahí empiezan a ingresar allí a tu mente. Entonces, también están, además de las ideas pecaminosas, hay muchos otros pensamientos impropios que proporcionan al enemigo bases de operación. Los espíritus malignos a menudo inyectan pensamiento en los creyentes. Si el creyente recibe esos pensamientos, llegan a ser el terreno donde los espíritus malignos operen. Allí empiezan los espíritus malignos allí a atacar. Entonces, también están las ideas vagas, los pensamientos vanos o los pensamientos de origen desconocido, las palabras que se escuchan sin querer, las líneas que se leen por casualidad y también los caprichos de la vida humana proporcionan terreno a los espíritus malignos para que sigan actuando quizás por muchos años. Todo esto también hace que los creyentes se llenen de prejuicios, se rebelen contra la verdad de Dios y crean en muchas herejías, en muchas cosas. Entonces, no, que muchas personas dicen, no, lo que pasa es que a mí el Señor me reveló, lo que pasa es que a mí el Señor me dijo. Un momentico, si tú no estás alineado, si tú no tienes el control de tu mente, de tus pensamientos, entonces, ¿qué espíritu te está hablando? ¿Quién es que realmente te está hablando? ¿Quién es el que realmente está dirigiendo tu vida? ¿Quién está dirigiendo tus pensamientos? Entonces debes de ser muy, muy cuidadoso con todos estos tipos de situaciones. También a un terreno también donde ataca es entender mal la verdad de Dios. Bueno, nosotros entendemos allí mal la verdad de Dios. Entonces, el creyente muy, muy, muy raras veces se percata de que cuando acepta una mentira, escúcheme con atención, el creyente o el cristiano raras veces se percata de que cuando acepta una mentira de los espíritus malignos está cediendo terreno. Cuando de pronto tú empiezas a escuchar una doctrina falsa, empiezas a escuchar a los testigos de Jehová o empiezas a escuchar allí un video de YouTube con una enseñanza, una doctrina rara, entonces allí empiezas a ceder también terreno a las tinieblas. Entonces ya empieza a haber confusión, empieza a haber distracción, y eso es lo que el enemigo quiere hacer para confundir las iglesias, para que ya en un momento dado tú digas, no, yo mejor lo que haces es que me alejo de la iglesia. No, pero si yo siempre hago las cosas buenas, ¿cómo es que me están sucediendo cosas malas? Y si yo trato de poner en orden mi vida, ¿y por qué esto y esto? Entonces el enemigo allí va a atacar tu mente, va a atacar tus pensamientos para que puedas entender o para que no entiendas o que entiendas mal la verdad de Dios. Dios es un Dios de orden, entonces en medio de esas situaciones tienes que pedir que la luz de Cristo venga allí sobre tu mente, traiga paz, traiga claridad y puedas ver realmente, entender el camino y el propósito de Dios que está estipulado para ti. Si nosotros interpretamos mal lo que los espíritus malignos hacen en nosotros, en nuestro ambiente y en todo lo que estamos haciendo, pensando que es algo natural, que es algo espontáneo, o nosotros empezamos a dar ese terreno a los espíritus malignos y le permitimos que continúen llevando a cabo sus actividades, aceptamos sus mentiras.
ellos las utilizarán. Escucha con atención, el enemigo va a utilizar esas mentiras cuando aceptamos ideas que proceden de espíritus malignos, creyendo que son cosas buenas que se nos ocurren a nosotros mismos. Inconscientemente permitimos que ellos permanezcan en nosotros, aunque este permiso sea concedido por medio de un engaño. De todos modos, da suficiente terreno para que los espíritus malignos continúen obrando. Por otro lado, muchos creyentes entienden mal la verdad de Dios e ignoran lo que significa morir con el Señor, consagrarse, esperar en el Espíritu Santo. Hay muchas personas que no les gusta esperar. Personas que quieren que todo sea rápido, que todo sea ya, que Dios se mueva cuando ellos quieren. No, todo tiene su tiempo. Todo tiene su hora. Entonces entienden mal la verdad de Dios y quieren que todo sea rápido. Y como resultado se desarrollan prejuicios en sus corazones y empiezan a concebir ideas acerca del significado de las enseñanzas espirituales. Los espíritus malignos aprovechan la oportunidad e introducen ideas equivocadas en los creyentes, mezclándolas con lo que los mismos creyentes creen saber y operando de acuerdo con ellos. Entonces los creyentes piensan que todo esto proviene de Dios, pero en realidad no es más que una falsificación de los espíritus malignos fundada en una interpretación equivocada. Entonces es muy importante que puedas tener claridad en cada uno de estos conceptos. Entonces, que puedas discernir, que puedas interpretar, puedas entender cuando un espíritu maligno está ahí atacando tu mente. Y también es cuando nosotros empezamos a aceptar sugerencias. Cuando nosotros empezamos allí a aceptar sugerencias, entonces podemos ver que los espíritus malignos frecuentemente inyectan sus pensamientos en la mente de los cristianos. Especialmente les encanta predecir al creyente lo que le va a pasar en el futuro. Entonces empiezan allí a manipularlo, empiezan los espíritus malignos allí a controlarlo, a tenerlo allí bajo su poder, lo empiezan a tenerlo allí bajo su dominio. Si el creyente no sabe que todo esto proviene de los espíritus malignos y lo acepta, dándole la oportunidad a los espíritus malignos de permanecer en la mente, estos obrarán en el ambiente en el momento oportuno y harán que el creyente experimente lo que le dijeron, o lo que pronto pudo ver en un sueño, lo que de pronto pudo ver en una supuesta visión, lo que pudo ver en otras cosas, incluso a través de otras palabras, a través de otras personas, también te pueden manipular. Entonces es muy delicado este tema. El creyente en su ignorancia tal vez crea que él mismo ya sabía eso y que lo esperaba. Ojo con eso. Entonces, a través de un sueño que iba a ocurrir una tragedia, que iba a ocurrir una desgracia, entonces ya empiezas a aceptar que pronto que ibas a perder el empleo, que iba a haber una infidelidad, que iba a haber esto. Entonces empiezas a aceptar esas sugerencias del enemigo, empiezas a aceptar todo lo que el enemigo está trayendo de tu mente. Entonces eso que empiezas allí a aceptar, entonces se puede convertir allí en una realidad. Entonces, de igual manera, sé que están surgiendo muchas preguntas, muchos interrogantes. Vayan anotándolos, vayan escribiéndolos ahí. Y al final, pues, estaremos resolviendo todas esas dudas, todas esas preguntas. Estaremos dando respuestas a cada uno. Entonces, en realidad, los espíritus malignos disfrazan sus ideas en forma de predicción, consideran prediciendo el futuro. Las inyectan en la mente del creyente con la intención de probar la voluntad del creyente, si es de voluntad firme, si tiene una convicción bien clara, si está bien entendido de todo lo que está sucediendo en el plano espiritual. Entonces esos pensamientos empiezan a inyectarlo ahí en la mente de la persona con la intención de probar si esa voluntad es fuerte, si va para ver si acepta o la rechaza. Si la voluntad del creyente no se opone y si está de acuerdo con todas estas mentiras, con todas estas sugerencias que vienen, empiezan a ganar terreno, entonces operarán en el creyente hasta donde ellos se les antoje, hasta donde los demonios se les antoje y empezarán a ocupar muchos terrenos. Entonces hay personas que de pronto aceptan cristianos, a veces aceptan cosas de los espíritus, de los demonios, cosas que leen en el horóscopo,
de pronto de que otra persona soñó con ellos y que soñó una desgracia, que soñó esto, entonces empiezan a recibir todo este tipo de cosas, de brujos, no sabemos quién está detrás de todo eso. Incluso yo he visto de pronto aquí en las playas del Rodadero, de pronto gitanos o gitanas que leen la mano y todo ese cuento, entonces empiezan a caer en este juego de las tinieblas. Entonces hay personas que empiezan a tener sueños oscuros, y eso lo voy a comentar más luego, y otra persona dice, mire, yo sueño contigo y te viene esto y esto, entonces empiezas allí a permitir que vengan esos pensamientos, que el enemigo empieza a bombardearte a través de eso. Entonces, algunas veces los espíritus malignos predicen algo con respecto al cuerpo del creyente, como una enfermedad. Le dicen de pronto que está débil o que está enfermo. Si el creyente acepta esa idea, se enfermará y se debilitará. Cuando el creyente se siente enfermo, solo sabe que está enfermo. Los médicos tal vez digan que es algo psicológico, pero los que tienen percepción espiritual saben que eso se debe a que el creyente aceptó sugerencia de los espíritus malignos. Le cede terreno y ellos obran con base en eso. Si el creyente no resiste todos los pensamientos que provienen de los espíritus malignos, entonces estos se valdrán de ellos para operar, ya que se les dio la oportunidad de hacerlo. Entonces vemos también que estamos viendo algunas de las maneras, entonces para que vayas allí identificando, para que vayas allí teniendo conciencia. Y también vemos también cuando hay una mente vacía. Cuando hay una mente vacía, también el enemigo empieza allí a atacarte, el enemigo empieza allí a inyectarte cosas, a inyectarte pensamientos. Y miren lo que dicen las escrituras allí en Mateo 13:23. Mateo 13:23. Desde el principio Dios quería que el hombre escuchara la palabra y lo entendiera. O sea, desde un principio Dios quería que el hombre se pudiera comunicar con él. Entonces ahí en las escrituras está haciendo referencia en este principio. Dios creó al hombre con una mente para que el hombre usara esta mente. O sea, Dios lo creó con una mente, con una capacidad para que el hombre pudiera entenderlo, pudiera comunicarse con él y pudiera estar allí atento allí a todo lo que el deseo de Dios, que el hombre usara su mente para recibir sus palabras. Eso está en Mateo 13:23. Entonces, como vemos ahí lo que dice Mateo desde el principio, Dios quería que el hombre lo escuchara y escuchara la palabra de Dios y la entendiera. Escúcheme con atención. Desde un principio, Dios quería que el hombre escuchara la palabra de Dios y la entendiera. Entonces, si tú tienes problemas para entender la palabra de Dios, entonces tienes que evaluar mucho esa situación. Porque hay muchas personas que todavía quieren que les estén explicando algunas cosas, algunos principios, algunas cosas que pronto que son muy sencillos y de pronto las personas aún no tienen un entendimiento. Entonces puedes tener allí una opresión de las tinieblas si no puedes entender algunas cosas cuando tienes, digamos, esa mente vacía. Entonces, el deseo de Dios es que el hombre use su mente para recibir sus palabras, a fin de ganar el amor de Dios, de caminar en la voluntad de Dios y de entender todos estos principios espirituales. Por lo tanto, una mente activa es una barrera para la obra de los espíritus malignos. Entonces, si tú tienes una mente activa con el Señor, si tus pensamientos están dirigidos hacia el Señor, si en tus pensamientos está la palabra de Dios allí obrando, o sea, vas a ser de estorbo para los enemigos. O sea, tu mente va a estar
como dice Isaías 26:2, que el Señor guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en él persevera, porque en el Señor ha confiado. Entonces, si tú no tienes paz, si estás angustiado, es porque le estás cediendo terreno allí a las tinieblas. Entonces tienes que orar para que Dios traiga paz, para que Dios traiga luz allí en tu mente, para que no tengas una mente vacía. Y cuando tienes una mente vacía, entonces el enemigo empieza a llenarla con sus ataques, con sus mentes, con todas cosas raras, con todas esas cosas extrañas que el enemigo empieza a traer. Entonces los creyentes deben emplear su mente, ya que una mente ocupada no es útil para los espíritus malignos. Por eso ellos intentan a toda costa vaciarla. Cuando la mente del creyente funciona normalmente, él empieza a entender, empieza a discernir todas las revelaciones, ya sean que vengan de parte de Dios o sean revelaciones absurdas o sean algunas cosas raras y fuera de lo común. Y también la fuente de sus pensamientos. Es muy importante, yo se los he dicho en varias ocasiones, que cada uno determine cuál es el origen de sus pensamientos, dónde se están originando esos pensamientos, si son pensamientos celestiales o son pensamientos terrenales. Entonces, ¿de dónde se están originando? Si lo que estás pensando, si lo que estás pensando hacer, si lo que estás pensando ejecutar viene del cielo o viene del infierno, o viene de tus propias emociones, o viene de tu propia carne. Entonces, es muy importante que puedas tener eso en cuenta. También debes de tener en cuenta que una mente en blanco le da la oportunidad a los espíritus malignos de operar en ella. Así que todos los pensamientos y revelaciones recibidas mientras la mente está en ese estado proceden de los espíritus malignos. Si el creyente deja de utilizar su mente, verá que los espíritus malignos inmediatamente vienen a ayudarle a pensar. Entonces, cuando una persona o cuando otra persona te diga, no, ponga la mente en blanco, no, señor, porque si tú pones tu mente en blanco, o sea, le va a dar espacio a los espíritus malignos para que ataquen a tu mente. O sea, muy diferente que de pronto tú estés en un estado emocional alterado, necesitas orar, entonces tú pongas música de adoración, empieces a tener paz, pero tú vas a tener el control de tus pensamientos. O sea, cuando te digan ponga su mente en blanco, ojo, escapa de ahí, no recibas nada de lo que hay, porque si tú pones tu mente en blanco, entonces vas a recibir allí pensamientos de las tinieblas. El enemigo va a tomar terreno allí en tu mente, allí, ojo con eso. Nada de poner la mente en blanco, porque ya eso es nueva era, eso es todas estas cosas raras. Entonces, mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso, que si una persona dice ponga la mente en blanco, de ninguna manera escapa de allí, o sea, no, ojo con esas cosas. Y si alguna persona de la congregación te dice ponga la mente en blanco, avísame de una vez porque puedes estar bajo un ataque de las tinieblas. Si usted deja de utilizar su mente, verá que los espíritus malignos inmediatamente van a venir a ayudarte a pensar. No sé, a pensar. Incluso hace mucho tiempo en un discipulado yo les hablé acerca de la pereza mental, que muchas personas tienen hasta pereza de pensar, entonces están allí bajo ataque de las tinieblas. También vemos que aparte de una mente vacía, también hay una mente pasiva. La mente pasiva ya es cuando, digamos, tú le entregas esa mente, como está ahí en la gráfica, tú le entregas tu mente, le entregas tu pensamiento a otras entidades. En términos generales, no hay mucha diferencia entre una mente vacía o en blanco y una mente pasiva. Pero siendo técnicos, una mente vacía es una mente que no se usa, mientras que una mente pasiva espera que vengan fuerzas externas, para usarla. La pasividad es un estado peor que el vacío. Ser pasivo es dejar de actuar para que fuerzas externas lo muevan a uno. Una mente pasiva deja de pensar por sí misma y permite que fuerzas externas piensen por ellas. Ser pasivo es llegar a ser como un autómata o una máquina. Te voy a poner un ejemplo. Cuando de pronto tú tienes una mente pasiva, cuando estás mucho tiempo en la televisión
y empieza, digamos, a verte una serie de televisión, empiezas a verte, digamos, una serie de algún programa, empieza a ver esa serie. Entonces empiezas a recibir, o las personas que pasan mucho tiempo en Facebook, que paran recibiendo chismes, comentarios, con todas esas cosas, y empiezan a recibir, entonces tiene una mente pasiva, empieza a recibir, entonces tu mente se le está entregando, y en la noche, o en cierto momento, vas a tener, digamos, sueño, vas a tener una experiencia toda rara, vas a tener unas experiencias todas extrañas. Es por eso, porque le estás entregando tu mente está pasiva, vas a dejar de pensar por la mente por sí misma, y permite que fuerzas externas piensen por ella. Entonces hay personas que ya piensan como los actores de la televisión, se quieren hacer el mismo corte, se dejan influenciar, se dejan afectar por todas estas cosas. Ser pasivo, escúchame con atención, ser pasivo es llegar a ser como un autómata, o una máquina. Entonces, en su deseo de seguir la guía del Espíritu Santo, muchos creyentes piensan que no tienen necesidad de medir, de examinar, ni de juzgar a la luz de la Biblia todos los pensamientos que aparentemente vienen de Dios. O sea, la Biblia nos manda que nosotros examinemos, a que nosotros evaluemos. Dice, hay personas que piensan que ser guiados por el Espíritu Santo es como estar muertos, y que solo deben escuchar los pensamientos e impulsos que provienen de su interior. O sea, escúchame con atención, porque aquí hay un hilo muy, muy delgado. O sea, incluso mira que en los sueños, en las visiones, todos esos sueños y visiones que vienen de parte de Dios, nosotros debemos de participar activamente. Cuando tú tienes un sueño, y eso lo voy a explicar luego, cuando tú tienes un sueño y no estás interviniendo, sino que sientes que te están atacando, ese sueño no viene de parte de Dios. Si tú miras en las Escrituras, cuando los profetas tuvieron una experiencia con el Señor, ellos participaban, no eran pasivos, ellos participaban. Señor, ¿y qué significa este rollo? ¿Y qué significa esto? Y caminaban, y el Señor me llevó a un valle de huesos secos, y estando yo en el Espíritu vi que una puerta se abrió. Entonces la persona está participando activamente. Pero cuando es de las tinieblas, cuando tienes una mente pasiva y tú quieres que sea el Señor y que tú seas como un robot, no, o sea, ojo, eso no viene de Dios. Tienes que estar muy consciente de cada una de estas cosas. Y mire lo que dice en Efesios capítulo 5, versículo 17 y el versículo 10. Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entended cuál es la voluntad de Dios, cuál es la voluntad del Señor, comprobando lo que es agradable al Señor. Eso es lo que está diciendo allí en Efesios capítulo 5, versículo 17, y allí en el versículo 10. Dios no anula, escucha con atención, Dios no anula las facultades del alma, sino que las renueva. Dios las renueva y las usa para el reino, para cumplir su propósito. O sea, Dios no va a querer que tú seas como un robot, como una persona que no piensa, sino que esos pensamientos nosotros debemos renovarlos, se los entregamos a Dios para que Él los renueve, y así empezamos a recibir la palabra de Dios para que Él empiece a usarnos. Como yo les decía en el entrenamiento pasado, cuando nosotros nos alineamos podemos ver milagros físicos, milagros financieros, podemos ver cosas realmente extraordinarias. Dios desea que los creyentes sepan lo que están haciendo. Escucha con atención. Es el deseo de Dios que los cristianos sepan lo que están haciendo. Es el deseo de Dios que nosotros le obedezcamos, pero bajo nuestro consentimiento, sin manipulaciones, sin temores. Dios no espera una obediencia ciega e irracional. Tampoco desea que los creyentes sean tontos ni que no sepan qué es lo que están haciendo. O sea, si tú le vas a obedecer totalmente al Señor, pero es porque tú estás entendiendo lo que estás haciendo. No es algo irracional, no es algo que pronto, no sé qué es lo que me está pasando. No. Mucho cuidado con eso. Entonces, cuando
si el Espíritu Santo de Dios viene sobre tu vida, o sea, tú vas a tener una participación activa, no vas a quedar allí, no vas a quedar allí bloqueado, no vas a quedar allí como si después no te acuerdas de nada. Entonces, mucho cuidado con eso. Una persona perezosa, lo que le dice acerca de la pereza mental, una persona perezosa no quiere ninguna responsabilidad. Solo desea permitir pasivamente que Dios lo use o que use uno de sus miembros, pero Dios no quiere que el hombre, pero o sea, Dios quiere que el hombre activamente procure conocer su voluntad y que utilice su propia voluntad para obedecerlo. La intención de Dios es que la intuición y la percepción del hombre estén de acuerdo. Ahora, si el hombre no utiliza su mente, Dios tampoco la usará. Te lo voy a repetir. Si el hombre no utiliza su mente, Dios tampoco la usará, porque hacerlo sería contrario al principio sobre el cual Dios actúa. Entonces, escúchame con atención, el Espíritu Santo opera solo cuando el hombre cumple con ciertos requisitos. Igualmente, para que los espíritus malignos operen, se necesita también que se cumplan ciertos requisitos. Ahora, ¿qué diferencias básicas existen entre las condiciones que deben llenarse para que el Espíritu Santo opere y para que operen los espíritus malignos? Primero, las revelaciones, visiones y actividades sobrenaturales que requieren que la mente deje de funcionar completamente o que se reciben después de que la mente deja de funcionar no proviene de Dios. Lo voy a repetir, las revelaciones, visiones, sueños o actividades sobrenaturales que requieren que la mente deje de funcionar completamente o que se reciben después de que la mente deje de funcionar no proviene de Dios. Por eso te repito, Dios siempre espera que tú estés participando. Segundo, las visiones que provienen del Espíritu Santo siempre son dadas a los creyentes cuando sus mentes están en plena actividad. Además, se necesitan todas las facultades de la mente para recibir una visión del Espíritu Santo. Cuando los espíritus malignos operan, es totalmente diferente. Todo lo que proviene de Dios está de acuerdo con la naturaleza de Dios y con las escrituras. Te lo voy a decir. Todo lo que proviene de Dios viene de la naturaleza de Dios y tiene que estar alineado, tiene que estar de acuerdo con la palabra. Entonces, quisiéramos estudiar brevemente la mente que se halla bajo el ataque de los espíritus malignos. Entonces, miren algunas, algunas áreas que voy a tratar de explicarlo muy brevemente. Entonces, la mente que se halla bajo el ataque de los espíritus malignos, entonces miren lo que va a suceder. Van a haber pensamientos repentinos, las imágenes, los sueños, el insomnio, lo que yo les decía ahorita, la falta de concentración, la inactividad, la inestabilidad, hablar demasiado. Hablar demasiado, ojo con eso, o sea, hablar demasiado también tiene que estar, de pronto está una mente bajo ataque de las tinieblas. Ahora vamos a explicar bien. La obstinación, cuando una persona es muy obstinada, cuando una persona es terca. Y también vamos a ver acerca del fenómeno de los ojos, ¿sí? Es muy interesante cada una de estas cosas, entonces allí para que estés atento, para que no, por favor, no te vayas a distraer durante estos minutos que pues, voy a tratar de ir muy rápido para ganar tiempo, pero tratar de explicarte lo mejor posible. Entonces vamos a ver acerca de los pensamientos repentinos.
Entonces vamos a hacer referencia acerca de los pensamientos repentinos. Cuando la mente del creyente cae en la pasividad, se inyecta en él muchos pensamientos que provienen de afuera, pensamientos inmundos, pensamientos blasfemos o pensamientos confusos, los cuales rondan por su cabeza. Aunque la persona se proponga a rechazarlo, no puede detenerlos ni cambiar el rumbo ni el tema. Tal parece que la mente es una máquina que una vez encendida no puede apagarse fácilmente. Tal vez el creyente use su voluntad para resistirlo, pero no puede deshacerse de ellos. Los pensamientos que se presentan y que son contrarios a la voluntad del creyente provienen de los espíritus malignos. Algunas veces esas ideas repentinas hacen que el creyente entienda, conozca o invente alguna cosa especial. Puede llegar como una sugerencia, como decía ahorita, una sugerencia para hacer algo. Parece que el pensamiento proviene del creyente mismo, pero al examinarlo, escucha con atención, al examinarlo, la Biblia dice que examinarlo todo, tienes que examinarlo todo. Ve que no se originan en él y que es la obra de los espíritus malignos en una mente pasiva. Entonces, el creyente debe rechazar todo pensamiento repentino que le haga sugerencias, ya que no procede del Espíritu Santo. Además, si el creyente actúa según esos pensamientos, verá que el resultado carece de sentido. Los espíritus malignos hacen que el creyente piense sin base alguna que las personas son de cierta manera. Piensan que algunas personas lo tratarán de cierto modo y que otras probablemente no lo tratarán así. Entonces mira todo lo que el enemigo va a querer. Entonces no piense que todas las personas quieren hacerte, no piense que todas las personas quieren hacerte bien. No pienses que todas las personas quieren hacerte bien, que todas las personas están deseando verte. No, es que estos son buenos, es que son mi familia, es que son esto. Entonces, ojo con eso, porque ahí el enemigo empieza a atacar, empieza a dañar allí tus emociones. Entonces, es muy importante que puedas entender, no debemos tener en cuenta solo la excelencia de la iluminación que recibimos, sino que debemos preguntarnos de dónde proviene tal iluminación, de dónde proviene tal revelación. Si lo que está recibiendo es revelado por el Espíritu Santo a través de la intuición o si proviene de mi propia mente. Están los espíritus malignos dándome tales pensamientos, entonces es muy importante que cada vez que vengan este tipo de actividades, tú puedas tener en cuenta esto. Los espíritus malignos, escucha con atención, los espíritus malignos dividen a los creyentes. En realidad, todos estos pensamientos son infundados. Si el creyente sabe que debe examinar la procedencia de los pensamientos y los resiste, no habrá separación, no habrá división. Pero el creyente piensa que tales ideas son suyas y no sabe que los espíritus malignos también pueden implantar, los espíritus malignos pueden implantar pensamientos allí en tu mente, de pronto ahí como lo estás viendo en la imagen, ¿verdad? Pueden implantar algunos pensamientos, algunas ideas raras, algunos conceptos. Entonces puedes estar allí bajo un ataque de las tinieblas allí en tu mente. Pero aparte de los pensamientos repentinos, también están las imágenes. Están las imágenes. Entonces miren que es tremendo. Los espíritus malignos no solo inyectan pensamientos en la mente de los creyentes, sino que también pueden proyectar imágenes. Algunas imágenes son limpias y buenas y el creyente las disfruta, pero algunas imágenes son corruptas y pecaminosas. Algunas imágenes son de inmoralidad sexual, algunas imágenes son de corrupción, de pecado. Entonces, mucho cuidado con eso. Algunas de ellas son limpias y buenas, pero cuando son corruptas, entonces debemos rechazarlas. La conciencia del creyente las aborrece, sean imágenes buenas o malas, aunque el creyente las disfrute o las aborrezca, él no puede impedir que se sigan proyectando en su mente. Entonces van a venir esas imágenes, van a ver. Recuerda lo que de pronto yo te dije, lo de la mente subconsciente. Está la mente subconsciente, está la mente inconsciente y está, digamos, lo que es la mente consciente.
Entonces, las experiencias pasadas, las predicciones del futuro y muchas otras cosas persisten delante de tus ojos a pesar de la oposición de tu voluntad. Entonces, la imaginación del creyente ha caído en la pasividad. La imaginación del creyente ha caído en pasividad. Entonces, no puede controlar su propia imaginación y la ha entregado a los espíritus malignos, los cuales le están usando a su antojo. Entonces, el creyente debe saber que todo lo que no se ha producido por su propia mente procede de fuerzas sobrenaturales. Todo lo que no es producido en tu propia mente es producido por fuerzas sobrenaturales. Entonces, recuerda esto, que todo lo que es producido de Dios trae paz. Todo lo que es producido de Dios ya te permite que tú participes, que seas activo en eso, incluso aún en los sueños, aún en los sueños. Entonces, todos en alguna etapa de nuestra vida hemos tenido sueños. Entonces debemos identificar todo ese tipo de sueños, todas esas cosas. Y bueno, y el tema de los sueños es muy profundo, el tema de los sueños es muy extenso, al igual que la mente. Y vamos a dedicar un espacio para hablar de los sueños, pero hoy solamente voy a dar a pasar así un barniz solamente. Pero vamos a dedicar un tiempo para explicar bien los sueños, cómo identificar los sueños, cómo identificar todo este tipo de situaciones, si son sueños proféticos, si son sueños producidos por nuestras emociones, por imágenes que vimos durante el día, si son sueños que vienen de nuestro subconsciente. También pueden venir sueños de nuestro inconsciente cuando a veces somos expuestos, como les decía, a abusos. Entonces empezamos a tener sueños recurrentes, empezamos a tener experiencias en nuestros sueños de todo este tipo de cosas. Entonces, durante toda esta semana, durante todo este tiempo, el Espíritu Santo va a traer a tu memoria a través de sueños, a través de alguna experiencia, algunos abusos, maltratos, algunos daños que has tenido. Entonces ahí vas a identificar algunas cosas muy interesantes. Algunos sueños son naturales. Pero otros son sobrenaturales. Algunos pertenecen a Dios y otros al diablo. Otros pertenecen a nuestras propias emociones, a nuestras propias experiencias. Aparte que son producidos por la psique o por la mente del hombre, los demás son sobrenaturales. Si la mente del creyente se abre a los espíritus malignos, probablemente muchos de sus sueños serán las imágenes que obtuvo durante el día, aunque de una manera encubierta. Entonces, pues, a veces inconscientemente vistes algo, entonces en la noche, encubiertamente, el enemigo va a colocar ese tipo de situaciones. Los espíritus malignos hacen que vean imágenes durante el día y que los sueñen durante la noche. Si el creyente quiere saber si el sueño proviene de los espíritus malignos, solo necesita preguntarse si su mente estuvo pasiva durante el día. Como te decía anteriormente, si estuviste viendo una serie de una película, si estuviste viendo muchas noticias y eso te produció mucho temor, te produce mucha angustia. Como les decía, muchas personas yo les sugiero que hagan un ayuno de noticias, que no vean noticias. No, pastor, pero porque las noticias solamente te están trayendo noticias, están trayendo eventos malos, muerte, todas esas cosas, y eso van a perturbar tu mente, van a perturbar tu sueño, van a perturbar tu manera de pensar. Si es así, el sueño que recibió no es digno de fiar. O sea, si viene de producto de unas imágenes que viste durante el día, no vayas a confiar en esos tipos de sueños. Los sueños que provienen de Dios permiten que el hombre continúe siendo normal, pacífico, estable, razonable y sensible. Pero los sueños que provienen de los espíritus malignos son extraños, vanos, falsos y absurdos y hacen que las personas se vuelvan, pierdan el control, que las personas estén turbadas, estén confundidas e irrazonables. Los espíritus malignos pueden dar al creyente muchos sueños extraños, algunos de los cuales son buenos si la mente del creyente estuvo pasiva. Sus sueños no proceden de Dios, ni son naturales, ni proceden de los espíritus malignos. Entonces hay que tener en cuenta todas estas cosas. Y naturalmente, por la noche, la mente no es tan activa.
como durante el día. Así que por estar pasiva, los espíritus malignos buscan la oportunidad de lograr su meta. Estos sueños nocturnos hacen que el creyente se levante por la mañana lleno de pesadez, de cansancio y con un espíritu deprimido. Si uno tiene estos sueños con frecuencia, ello se debe a que los espíritus malignos están operando en tu mente. Ahora, si el cristiano sinceramente rechaza la obra que los espíritus malignos llevan a cabo durante el día, durante la noche, puede ser libre de toda esta opresión, de todas estas cosas. Entonces, también hay otro ataque que es el insomnio. No sé si muchos de ustedes lo han padecido. El insomnio. Sí, miren esa imagen, ¿cierto? Yo sé que en alguna etapa de nuestras vidas nosotros hemos sufrido de insomnio. Entonces, el insomnio es una enfermedad muy común entre los creyentes de hoy. Escuchan los creyentes, muchos cristianos diciendo, no, tuve insomnio porque de pronto en el otro día iba a tener una actividad, iba a tener un viaje, o tiene un problema, tiene una deuda y no podía dormir. Entonces, si sufres de insomnio, escucha con atención, te lo voy a decir despacio. Si sufres de insomnio, es la evidencia más obvia, es la evidencia más clara que los espíritus malignos están operando en tu mente. Te lo voy a repetir. Si sufres de insomnio, entonces esta es la evidencia más obvia, esta es la evidencia más clara que estás bajo ataque de las tinieblas, bajo ataque de los espíritus malignos. Ellos están allí controlando tu mente. La mente de muchos cristianos se llena de pensamientos cuando estas personas se acuestan. Continúan pensando durante el día, están pensando en el trabajo, recuerdan experiencias pasadas o llenan su mente de cosas que no están relacionadas entre sí. Parece que están pensando en millares de cosas, muchas cosas y deliberando acerca de lo que deben hacer y cuál es la mejor estrategia para realizar. Piensan por adelantado lo que harán el día siguiente, lo que deben planear, las circunstancias que enfrentarán y cómo deberán tratar con diferentes problemas. Esta clase de pensamientos se presentan repetidas veces. Escucha con atención. Aunque el creyente sabe que la cama es para dormir, ¿para qué es la cama? Exacto, para dormir. Y no un escritorio para pensar cómo hacer las cosas, la mente continúa pensando sin detenerse. La mente continúa pensando sin detenerse. Su voluntad no tiene poder sobre sus pensamientos y es impotente ante la ráfaga de pensamientos. Solo le queda esperar hasta que de alguna forma su mente cese de trabajar y le permita dormir un poco. El sueño reanima a las personas, pero después de que una persona ha estado bajo tales experiencias por cierto periodo, acaba temiendo la hora de dormir. O sea, no quiere ir a dormir. No quiere ir a dormir porque siempre sufre de insomnio. En estos casos, el creyente piensa que su cuerpo es la causa de tal fenómeno. Entonces, ojo, o sea, porque muchas veces puedes pensar que de pronto es tu cuerpo. Tal vez piense que estás perturbado mentalmente o que se te ha extralimitado en el trabajo. En realidad lo que sucede, o sea, muchas personas dicen, no, que no puedo dormir es por producto del cansancio, porque me extralimité en el trabajo y tengo la mente cansada, tengo el cuerpo cansado y el mismo cansancio no me deja dormir. Entonces, escucha con atención lo que te voy a decir. La mayoría de las veces, todos esos razonamientos son simples suposiciones, es decir, no son reales. No son reales. Si fueran reales, después del descanso u otro remedio, experimentarán restauración, pero todo es ineficaz. Continúa siendo o teniendo este insomnio. Me explico. Hay personas de pronto que se toman su agüita aromática, hay personas que toman, de pronto hay otras que toman pastillas para dormir. Entonces, si toman estas pastillas o toman estos relajantes y aún continúa el insomnio, entonces obviamente está bajo un ataque de las tinieblas. Todo esto es una señal que los espíritus malignos emplean tales razones para disfrazar sus actividades.
cuando los pensamientos corren por la mente del creyente, él debe preguntarse, perdón, cuando empiezan a venir estos tipos de pensamientos, entonces debe preguntarte de dónde provienen estos tipos de pensamientos, como ya les he mencionado. Yo no deseo pensar tal cosa, yo rechazo, no tengo intención de hacerlo. ¿Quién está implantando en mí tantos pensamientos confusos, perversos y deprimentes? ¿Quién más puede ser sino los espíritus malignos? ¿Quién más puede ser que te está perturbando tu sueño, que te está robando tu descanso, te está robando tu paz? Y yo sé que de pronto lo que el otro ataque que les voy a decir, yo sé que a todos hemos caído en este tipo de ataque, que es los olvidos. Los olvidos. ¿A alguno de ustedes alguna vez se le ha olvidado una cosa? ¿Se le ha olvidado la cartera? ¿Se le ha olvidado ponerse el tapabocas? ¿Se le ha olvidado, qué sé yo, se le ha olvidado la plata que iba a consignar? ¿O se le olvida que de pronto tenía una cita? Entonces, miren, o sea, y muchas veces pronto podríamos pensar, no, pero es por causa de la edad, pero incluso uno ve jóvenes que se les olvidan las cosas. Entonces, mucho cuidado. Los olvidos también hacen parte de ese ataque de Satanás a la mente. Entonces, muchos creyentes pierden el poder de memorizar y a menudo olvidan cosas debido a un ataque a los espíritus malignos. Incluso las palabras que acaban de decir las olvidan en un instante. El trabajo que acaban de hacer se los olvida en una hora. Y antes que se termine el día, no pueden encontrar el objeto que acaban de poner en algún sitio. ¿Dónde dejé las llaves? ¿Dónde dejé las llaves? ¿Dónde dejé la cartera? ¿Dónde dejé esto? Y la acaban de poner ahí y se les olvida. Y no pueden encontrar esos objetos, no pueden encontrar esas cosas que acaban de colocar en un sitio. Y lo que han prometido se les olvida en un momento. Y eso causa muchos problemas. Problemas en las relaciones, con el cónyuge, con los hijos, con los discípulos, con socios, mejor dicho, con clientes, con ese tipo. Empieza a generar muchos problemas. Un creyente así es como un hombre sin mente. Escucha con atención. Parece que su mente no logra retener nada. Incluso no le pregunta a las personas. Acabamos de escuchar la enseñanza, el tema. ¿Qué aprendiste del tema? Y no tienen ni idea, ya se les ha olvidado todo lo que les han dicho, todo lo que se les ha enseñado. Entonces eso es terrible. Y usted tal vez piense que eso sucede porque su memoria no es tan buena como la de los demás. Y no se da cuenta de que eso obedece a que está bajo la perturbación de los espíritus malignos. En ese caso, el creyente toma todo tipo de apuntes y se convierte en un esclavo de las notas. Depende de las notas, depende de una agenda para que esa agenda le recuerde qué es lo que debe hacer. De lo contrario, tendrá dificultades. No estamos diciendo que la mente del creyente debe recordar todas las cosas siempre. Sabemos que con el paso del tiempo muchas cosas se olvidan y que hasta los sucesos recientes se pueden olvidar debido a que no dejaron una impresión profunda. Pero aparte de eso, hay muchas cosas que por haber ocurrido recientemente y por haber dejado huella en los creyentes deberían ser recordadas. Sin embargo, a menudo hay como una laguna en la memoria y no se puede recordar nada. Recuerden, esto no es natural. Que tú no recuerdes las cosas, esto no es natural. En pocas palabras, no es normal. Debe ser por el ataque a los espíritus malignos. Por ejemplo, no es natural olvidar que recientemente nos llamó la atención, o sea, algo que te haya llamado la atención. Es natural olvidar algunas cosas que tengan mucho tiempo, incluso como te decía, lo que estamos conscientes en el momento, y eso después pasa a la mente subconsciente, pero ya con el tiempo. Entonces es muy importante que puedas tener claridad en todo eso, en todos esos asuntos. Entonces, detrás del olvido anormal se hallan los ataques de los espíritus malignos. Te lo voy a repetir muy despacio. Detrás del olvido, detrás
del olvido, pero un olvido anormal, se hallan los ataques de los espíritus malignos, los cuales pueden afectar ciertos nervios. Escucha con atención. Afectan ciertos nervios de nuestro cerebro y en ciertos momentos críticos, hacer que olvidemos lo que debíamos recordar. Un sinnúmero de creyentes, de cristianos y de muchas personas han sufrido dificultades debido a los ataques de los espíritus malignos en esta área, y la obra que llevan a cabo es dañada. Se ven envueltos en muchas situaciones incómodas, Los demás le pierden la confianza, ya no empiezan a confiar en nosotros, porque se nos olvida de pronto que tenemos una reunión, que tenemos una cita, que nos hayamos comprometido con algo. Entonces, lo peor que le puede pasar a un líder es que las personas no confíen en ellas. Entonces, ten en cuenta eso. Y su eficacia, la eficacia de ese líder va a disminuir considerablemente. Sin embargo, no se dan cuenta de que la pérdida de la memoria se debe a la operación de los espíritus malignos allí en su mente. Entonces, ten en cuenta eso, ten en cuenta ese aspecto. No sé si también les ha pasado la falta de concentración. La falta de concentración. Muchas veces los espíritus malignos también interfieren en el poder de la concentración de los creyentes. Ahora, el poder que la persona se mantenga enfocada es diferente en cada persona. Muchos son incapaces de enfocar los pensamientos, otros sí, otros tratan de concentrarse y en una cosa por unos minutos descubren que sus pensamientos vuelan por todas partes. Pueden pasar a muchas personas que la persona de pronto esté orando, la persona está orando y empezó su mente a divagar, empezó su mente a irse para la cocina, empezó a irse para otros lados y no se puede concentrar en lo que está haciendo. E incluso cuando en medio de un tema, en medio de una enseñanza, incluso cuando están hablando con otra persona, empieza, de pronto lo está viendo, y ahora nos vamos a dar cuenta cuando veamos el factor de los ojos, te vas a dar cuenta que la persona realmente no está concentrada en lo que le estás diciendo. La persona no está enfocada. Entonces vas a entender ese principio. Entonces, aunque las personas se esfuercen, hagan todo su mayor esfuerzo por concentrarse, no lo logran. Esfuerzan su voluntad para controlar sus pensamientos y vienen de pensamientos desaforados y parece que eso surte efecto por algunos minutos, pero al poco tiempo se encuentran en la misma condición. Algunas veces se sienten fuera de control. O sea, ya de pronto están viendo un tema, una prédica por YouTube o están allí sentados en el auditorio y no pueden concentrarse, o sea, no pueden entender qué es lo que están, o en el colegio, en la universidad o qué sé yo, durante un entrenamiento o cualquiera, o cuando te dan instrucciones en tus trabajos que no puedes concentrarse y realmente no entendiste nada. Debido a esos ataques, el creyente experimenta a menudo una especie de distracción, va a estar siempre distraído. Normalmente su mente es aguda, pero repentinamente surge un vacío y nota que sus pensamientos vuelan sin rumbo. No sabe qué está haciendo ni qué libro está leyendo. No sé si les ha pasado que alguna vez estén leyendo un libro y pues con sus ojos de pronto estás viendo la letra, pero ni idea de lo que estás leyendo, de lo que estás estudiando, ni de esas cosas. Y de pronto estás leyendo y estás pensando en otra cosa. Pero debe percatarse de que esos pensamientos no aparecen en su mente con la aprobación de su voluntad. Un sinnúmero de creyentes han experimentado que durante una reunión o durante el día, repentinamente dejan de escuchar lo que otros están diciendo. Los espíritus malignos les impiden, escuchen con atención, los espíritus malignos les impiden oír lo que le es de provecho. Hacen que su mente dejen de funcionar y lo fuerzan a pensar en otras cosas. Te desvían, te sacan. Después de que la mente del creyente es atacada por los espíritus malignos, es difícil que escuche a otros. Algunas veces pierde varias oraciones o varias palabras.
Para poder entender lo que otros están diciendo, tiene que hacer un gran esfuerzo por captar las palabras. A menudo no entiende ni lo más sencillo o interpreta mal lo que se les enseña. Como les decía ahorita, una simple instrucción, una simple orden. Vas a hacer un mandado a la tienda y empiezas a traer cosas que no deberías traer. Todo esto también es causado por la turbación de los espíritus malignos en su mente, quienes depositan prejuicios en él o interpretan por ellos el significado de las palabras. El creyente escucha al mismo tiempo a los hombres y a los demonios, así que o no escucha nada o lo que oye interpreta mal. Debido a la obra de los espíritus malignos, él no está dispuesto a escuchar lo que otros le dicen y a veces ni siquiera puede. Entonces, debido a la actividad de los espíritus malignos en la mente del creyente, esto sacude la cabeza queriendo deshacerse y dice, no, pero ¿qué pasa? Empieza a sacudir la cabeza para deshacerse de estos tipos de pensamientos indeseables. Si dice algo, tiene que enunciarlo audiblemente. No sé si a usted le ha pasado que a veces está leyendo y tienes que leer en voz alta para poder concentrarse, para poder escuchar, para poder concentrarse, para poder comprender. Si lee, debe leer en voz alta para captar lo que lee. Todo eso es el resultado del daño que los espíritus malignos hacen en la mente. El creyente no puede concentrarse y tiene que hacer todo esto a fin de que su mente pueda ser impresionada o que pueda tener algún entendimiento. Lo que comúnmente es conocido como distracción, en realidad se debe a que el corazón ha sido ocupado por espíritus malignos. ¿Cuántas veces una persona piensa que se distrajo cuando en realidad lo que sucedió fue que su corazón quedó capturado por los espíritus malignos? Si los cristianos no se deshacen de las obras que los espíritus llevan a cabo en sus mentes, les será difícil concentrarse. Va a ser muy difícil que te puedas mantener la concentración, va a ser muy difícil que puedas mantenerte allí. Incluso esto muchas veces nos va a llevar a una inactividad, nos va a llevar a la inactividad que es el otro ataque. La inactividad. Entonces, los espíritus malignos también hacen que la mente del creyente pierda la capacidad de pensar. Tengas una mente inactiva. Cuando esto sucede, sus mentes se han sumergido casi por completo en las manos de los espíritus malignos y ya no son capaces de tomar decisiones. Al llegar a este punto, los creyentes no pueden ni pensar, aunque quieren pensar, no piensan, no tienen la fuerza para producir ningún pensamiento. Hay una ola de pensamientos revoloteando en su mente y no tienen la fuerza para detenerlos e imponer los suyos. Sabemos que si un hombre quiere pensar, tiene que emplear su memoria, su imaginación y su razonamiento. Cuando el creyente pierde el dominio sobre todas estas cosas, ya no puede pensar en nada nuevo, no puede ser creativo. Si has perdido la creatividad, es porque has caído en una inactividad. Si no puedes pensar, entonces porque has caído en una inactividad. Y no puedes deducir, no puedes recordar, ni comparar, no puedes decidir ni entender. En síntesis, resumiendo, no puede pensar. Después de que la mente del creyente es atacada por los espíritus malignos, se siente aprisionada sin poder pensar en nada. Parece como si algo se hubiese perdido y como si una sombra de confusión llegara sobre él. Entonces, una vez que la habilidad mental del creyente se pierde, la capacidad de pensar, espontáneamente tiene una perspectiva exagerada de todas las cosas. A sus ojos, un poco de tierra parecerá una montaña. Y todo se le hace cada vez más difícil. Cuando dice, no, mira, tienes que hacer este trabajo. No, pero es que eso está muy difícil. No, pero mira, tienes que comprar esto. No, pero es que eso está muy lejos, es que eso está muy caro. Entonces empieza, digamos, a tener algo muy exagerado.
empieza a tener una perspectiva muy exagerada de todas las cosas. Todo le va a parecer difícil, todo le va a parecer imposible, le va a dar temor de salir a la calle. Teme en particular todo lo que requiere actividad mental. Le incomoda conversar con las personas porque esto le exige un gran esfuerzo. Le parece un enorme sacrificio cumplir con diligencia y constancia sus deberes diarios. Parece que dentro de él hay una cadena invisible. Se siente incómodo como un esclavo y en algunas veces le da lugar a pensamientos de rebeldía. Quiere rebelarse contra todo, contra sus padres. Pronto el padre le da una orden o el jefe le da una orden y dice, no, pero es que yo no puedo hacer eso porque si hay tantas personas, ¿por qué tengo que hacerlo yo? ¿Por qué tengo que ser siempre yo? Entonces empieza ahí a caer en una actividad allí de rebeldía. Los creyentes que continuamente se preocupan y se llenan de ansiedad tienen esta enfermedad, la inactividad. Pero viene también otra, que es la inestabilidad. La inestabilidad. La inestabilidad. Cuando la mente del creyente es controlada por los espíritus malignos, sus pensamientos no son de confianza, porque él es responsable solo de algunos de sus pensamientos, pues casi todos son generados en su mente por los espíritus malignos. Entonces, cuando te dejas manipular, entonces ya vas a perder el control de tu mente, ya vas a ser una persona inestable, ya las personas no van a creer en ti. De pronto tienes una cita, tienes una reunión un ejemplo, a las 4 de la tarde, entonces llegas a las 4:30, llegas a las 5 y empiezas a decir mentiras, empiezas a argumentar cosas, entonces ya las personas no van a creer en ti, vas a perder empleo, vas a perder muchas cosas. Entonces es muy fácil que los espíritus malignos le den a las personas ciertos pensamientos y al poco tiempo le traigan otro completamente opuesto. Debido a que el creyente obedece a tales pensamientos, se vuelve una persona vacilante. Los que elaboran o viven con él juzgan estos cambios como una característica de su carácter inestable. En realidad son los espíritus malignos los que cambian los pensamientos de su mente y los que alteran las opiniones. Pronto en un momento estás pensando algo y después ya piensa otra, después dices que sí o después dices que no. Entonces hay una inestabilidad. Es lo que la Biblia habla de pronto la persona de doble ánimo. Dice que la persona de doble ánimo es inconstante, es como las olas del mar que se dejan llevar, que se dejan atraer. Entonces empiezan a caer las personas inestables en este tipo de situaciones. En las conversaciones, cuando el tono de voz cambia, ojo, tengan en cuenta eso, en las conversaciones. En las conversaciones, cuando el tono de voz cambia repentinamente, se puede detectar la obra de los espíritus malignos en la mente de la persona. Entonces, cuando tú estás atento y estás, uy, cambió el tono de voz, ¿cómo así? O sea, ¿qué me está hablando? ¿Qué está diciendo? De pronto se le va engrosando la voz, ¿cierto? Empieza ahí a engrosársele la voz. Entonces, uy, pilas con eso. Entonces, y tal vez la persona misma de pronto no esté de acuerdo y le dé rabia, le incomode de pronto esa indecisión, y de pronto le echa la culpa a sus miedos, a sus temores, le echa la culpa a las dudas, le echa la culpa a muchas cosas, pero son espíritus que están allí atacando tu mente. Entonces, todo este tipo de actividades despiertan al creyente a mitad de la noche a decirle lo que debe hacer y después en la mañana los demonios le dicen o traen a su pensamiento que deben hacer otra cosa. Si el creyente no lo hacen sentir culpable, o bien a mitad de la noche le sugieren al creyente que cambien ciertas cosas, de modo que algunas decisiones importantes se toman cuando la mente está muy confundida. Si averiguamos la procedencia de todas estas cosas, veremos que muchos cambios repentinos son el resultado de la obra de los espíritus malignos en la mente de las personas. De pronto hay personas que dicen, no, que quieren terminar una relación, que quieren terminar el noviazgo, que quieren vender tal cosa, que quieren mudarse, que quieren, entonces, y después dicen, un día dicen una cosa, otro día dicen otra cosa, entonces ahí vemos que
como en la imagen, que es el enemigo que está trabajando ahí en tu mente, te está dando sugerencias, te está dando cosas para que, y así traer inestabilidad, pierdas la confianza, pierdas la credibilidad, y eso afecta en gran manera tu liderazgo. También vemos otro ataque de las tinieblas, de pronto este puede ser gracioso. El hablar demasiado. ¿Cierto? Cuando las personas hablan demasiado, entonces deben evaluar. Entonces no estoy diciendo de pronto que las personas que son de pronto que les gusta hablar mucho están bajo ataque de las tinieblas, pero hay ocasiones, en pronto ya hay momentos que sí se requiere. Pero cuando estoy hablando de hablar demasiado es que solamente la persona quiere ella ser escuchada y no escucha a nadie. Va uno pronto a visitar a una persona, va uno a aconsejar a alguien y no, o sea, no, esta persona no te va a escuchar, ella es sola la que quiere hablar, ella es sola la que tiene la razón. Entonces los creyentes cuyas mentes están siendo atacados por los espíritus malignos, algunas veces no les gusta hablar con las personas porque no tienen la capacidad para escucharlas. ¿Por qué? Porque vienen las olas de pensamiento en sus mentes, son como unas nubes llenas por un vendaval que no pueden ser detenidas por las palabras de otros. Al mismo tiempo, ellos son muy habladores, debido a que sus mentes, escuchen con atención, debido a que sus mentes están llenas de ideas, sus bocas no pueden evitar llenarse de palabras. Una mente que no puede escuchar a otros y que solo quiere que se le escuche, por lo general, es una mente enferma. Se lo voy a repetir. Una mente que no puede escuchar a otros y que solo quiere que se le escuche, por lo general es una mente enferma. Muchos creyentes parecen habladores y chismosos por naturaleza, pero es probable que solo sean instrumentos de los espíritus malignos. Muchos creyentes parecen una grabadora de los espíritus malignos. Hablen y hablen y no paran de hablar. Muchos creyentes cuando conversan, bromean y hablan de otras personas a sus espaldas. Parece que no pueden controlar su lengua, se dan cuenta de que no saben lo que dicen, pero no pueden detenerse ni restringir sus palabras ociosas. Parece que tampoco pueden controlar las ideas y todas estas ideas que se han iniciado en su mente. Y antes de que hayan tenido la oportunidad de pensarlos bien, ya se convirtieron en palabras. O sea, en pocas palabras, en otras palabras, o sea, personas que tienen tantas ideas y no pueden controlar, no tienen ese dominio propio para controlar. Andan chismeando, hablando, murmurando, quejándose y no tienen control ahí. Hablan y hablan y hablan y no dejan hablar a otras personas, pero sí les gusta que los estén escuchando. Entonces, este tipo de personas están enfermas. Al principio, los espíritus malignos mezclan sus pensamientos en la mente del hombre, pero después se vinculan a ellos mismos, a las palabras del hombre. Cuando esto sucede, la mente no entiende los pensamientos de otros ni le recuerda lo que dice. Incluso con este tipo de personas que hablan demasiado, tú le dices, pero ven acá, ¿qué fue lo que tú dijiste? Y ya no se acuerdan. ¿Por qué? Porque todo eso fue producido por las tinieblas. El creyente debe estar seguro de que sus palabras pasen por su propia mente. Ojo, tú debes estar seguro de lo que vas a hablar. O sea, tú debes estar seguro de lo que vas a hablar. Debes procesar cada palabra y no dejarte llevar. Debes procesar cada palabra. Todas las palabras que no pasen por el proceso del pensamiento proceden de los espíritus malignos. Mucho cuidado con eso. Está también otra parte que es la obstinación. ¿Usted conoce alguna persona que es obstinada? ¿Conoce alguna persona que es terca? La pasividad de muchas personas muchas veces lo lleva a ciertos tipos de conductas. Entonces vamos a ver a continuación la obstinación. Después de que la mente de un creyente cae en la pasividad y es ocupada por los espíritus malignos, cuando toma una decisión no escucha explicaciones. O sea, una mente cayó bajo la pasividad. Entonces, cuando viene un pensamiento, viene una idea, viene algo,
entonces esta persona no va a escuchar consejos, se va a volver obstinada, se va a volver terca y es como ella dice. Entonces, una persona así podemos ver claramente que está bajo ataque. Acepta indiscriminadamente todos los pensamientos que los espíritus malignos inyectan en su mente y piensan que son las ideas más perfectas, piensan que es lo mejor que le puede suceder a estas personas. Y sea cual sea el pensamiento, voz o enseñanza, piensa que es infalible. O sea, lo que la persona está diciendo, y absolutamente confiable. No quiere comprobar, ni juzgar, ni razonar. No desea saber nada más y toma una actitud defensiva. Ni su propio razonamiento, ni su conciencia, ni las explicaciones o las perspectivas de otros pueden cambiar su punto de vista. Entonces, este tipo de situaciones muchas veces le sucede a las personas que dicen que escucharon la voz de Dios, que tuvo un sueño profético, que tuvo cierto tipo de... Y de pronto le dice, pero mira, ya sopesaste eso en la palabra, ya buscaste guía, lo hablaste con otra persona, lo hablaste con una persona autoridad. No, es que Dios a mí me habla directamente y yo sé que esto es de Dios. Y ahí muchas personas, por eso muchas veces dividen iglesia, por eso muchas veces causan mucho daño, causan mucho dolor y causan muchas cosas, porque las personas de pronto están obstinadas allí en su manera de pensar, en sus conceptos, en sus principios, y no sopesan, no valoran, no examinan, no escudriñan los pensamientos, las ideas que están llegando a su mente con la palabra de Dios. Entonces es muy fundamental y muy importante esto. Y después de esto nos va a llevar a ya casi terminando al fenómeno de los ojos. El fenómeno de los ojos. O sea, ¿qué tiene que ver los ojos con todo este tipo de cosas? Escúchame con atención. Ya estamos casi terminando. La pasividad de la mente y el ataque que los espíritus malignos pueden ser fácilmente identificados por los ojos. Si una persona está bajo ataque de las tinieblas, tú lo puedes identificar fácilmente por los ojos, en la manera como la persona está mirando, como la persona está direccionando los ojos. Porque ninguna parte del cuerpo expresa la condición de su mente más claramente que sus ojos. Si la mente es pasiva, el creyente puede leer un libro con sus ojos, pero nada penetra en su mente y su memoria no puede retener nada. O sea, si tú lees un libro y no recuerdas lo que leíste, pues, o sea, solamente tus ojos estaban enfocados allí, pero tu mente estaba en otro lado. Y nada, no vas a retener nada. Cuando hablas con las personas, sus ojos van en todas las direcciones. Entonces tú ahora vas a estar pendiente, va a decir, o sea, la persona no te va a fijar los ojos, no te va a mirar fijamente los ojos, sino que van a estar mirando para todos lados, no van a tener allí un punto fijo. Y algunas veces esta persona es áspera y no puede mirar directamente el rostro de la persona con quien habla, pero en otras ocasiones puede mirar directamente a su interlocutor, a la otra persona que tiene al frente, la puede mirar así fijamente, sin pestañear. Ojo, también, cuando la persona no pestañea, como si un poder desconocido mantuviera sus ojos fijos. Entonces, no se dan cuenta que una persona empieza y se quedan así sin pestañear. Ojo, mucho cuidado con ese tipo de persona. Ahí estás identificando que esta persona, su mente y sus pensamientos están allí bajo un ataque. Entonces, esto puede ser peligroso en algunos casos, porque esta es la manera en que los espíritus malignos guían al creyente a convertirse en un instrumento de las tinieblas. En muchas reuniones los creyentes fijan su mirada en el rostro de la persona que les está enseñando por un largo tiempo, más sin escuchar lo que está diciendo. O sea, muchas personas, incluso en este momento, muchas personas de pronto pueden estar viendo la imagen allí de la transmisión, pero su mente puede estar en otros lados. No están escuchando lo que les estoy diciendo, sino que están pensando en muchas cosas. Y en lugar de eso, permiten que los espíritus malignos les pongan pensamientos o visiones. Entonces,
Aunque los ataques de los espíritus malignos a la mente de los creyentes son múltiples y variados, de aquí para allá para ir concluyendo, para ir ya cerrando este tiempo. Aunque los ataques de los espíritus malignos a la mente de los cristianos son múltiples y variados, el principio para que la persona pierda el control de sí misma es el mismo. O sea, cada uno de nosotros somos responsables de perder el control de nuestra mente. Originalmente, según la providencia de Dios, todas las facultades del hombre, siendo la mente misma una de ellas, estaban totalmente bajo su control. Pero debido a que el creyente, sin darse cuenta, cede terreno a los espíritus malignos, estos ocupan la mente y son capaces de operar en una manera directa sin que la voluntad del creyente ofrezca resistencia. Por lo tanto, si alguna vez un creyente descubre que su mente actúa independientemente de su voluntad, debe saber que está siendo atacado por los espíritus malignos. Entonces, ¿cómo ser libre? Entonces, ¿cómo puedes ser libre de todo este tipo de ataques? Escucha con atención, los pensamientos buenos o los buenos pensamientos que repentinamente tienes son de Dios y recibes revelaciones porque es espiritual. Tu mala memoria es causada por alguna deficiencia física, entonces empieza las tinieblas a decirte todo este tipo de mentiras, empiezan a las tinieblas a tergiversar todo. Y las personas que empiezan a disculparse por todo, o sea, que no dan palabra por nada y siempre aplazan citas, si están trabajando, aplazan trabajo y todas esas cosas. Entonces, es que cada persona empiece a identificar, o cuando las personas empiezan a echarle las culpas a los demás, lo más importante es que empieces a identificar de todas estas áreas que te mencioné, en cuál está siendo atacado, en qué tipo de esta área está siendo atacadas. Y incluso cuando las personas dicen, no, pero es que ore por mí. ¿Cómo así que ore por ti? Si tú tienes la autoridad, tú tienes el Espíritu Santo. No es que tengo este tipo de cosas. No, o sea, tú tienes el Espíritu Santo y la Biblia dice que el Espíritu Santo te guiará a toda verdad. Entonces, lo más importante es que puedas identificar en qué tipo de áreas el enemigo te está atacando y puedas entregarle esa área de tu vida allí al Señor. Y cualquier cosa, pues me puedes escribir al interno y yo te puedo estar guiando. Amén. Entonces, te bendigo y espero que este tema haya sido de mucha bendición. Entonces, cualquier cosa me escribes y ahora vamos a pasar a preguntas y respuestas para estar resolviendo cada uno.